Arrancamos una nueva emisión de entrevistas en la redacción del Cóndor de Morón. Tenemos el honor de recibir a Sibila Botti, presidenta del Honorable Consejo Deliberante. Bienvenida, Sibila. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por recibirnos acá en el... Un placer, la segunda vez que venís. Sí, la segunda vez. Días de presidenta, primero Sibila, después viene Mabel Mesa del Consejo Escolar. Bueno, hablamos del Consejo. ¿Cuánto movimiento, Sibila? ¿Cuánto movimiento sucede? No te aburridas. No nos aburrimos. Me gustó cuando asumiste como presidenta, que dejaste muy en claro que asumías con la responsabilidad y la firme convicción de trabajar para el consenso. Sí, en eso estamos todos los días. En eso estamos. Con la dificultad del caso. ¿Cómo vas con poquitos meses del año? Van a ser 4 meses que asumí, el viernes se cumplen 4 meses de que asumí oficialmente, porque entré el 10 de diciembre. Y bueno, el primer mes fue un mes bastante complicado, raro también, porque aparte yo si bien trabajé en el Consejo, en la dirección de género y diversidad durante algunos años, nunca fui concejala, es mi primera experiencia como concejala, y me tocó asumir esta responsabilidad que es la de llevar adelante la diaria del Consejo Deliberante, conducir el Consejo en términos, digamos, operativos, administrativos, y también algunos esquemas en el marco de la política y la gestión general, ¿no? Pero tenés un gran equipo también que Sí, hay un equipo genial de trabajo, la verdad que súper compañeros, compañeras que acompañan cada una de las acciones, que están presentes, que están en el detrás de escena, digamos, de las cosas, y que qué sé yo, hay concejales que tienen muchísima experiencia, entonces, aunque no sean por ahí del mismo bloque político, igual podés preguntar o podés consultar, o siempre tomás un café, un mate como para charlar y ver por dónde va la cosa, y la verdad que eso, bueno, te hace un poco más fácil el trabajo, ¿no? Más allá de que con la mayoría de las personas que estamos ahí nos conocemos hace varios años, porque nos conocemos básicamente de las acciones políticas, sí, el rol de presidencia tiene, digamos, como tiene un peso específico, digamos, a la hora de llevar las acciones del Consejo, de determinar qué entra en el orden del día, qué debería tratarse, cómo empujar una ordenanza, con quién hablar para resolver tal cosa, y nosotros tenemos ahí todo lo que tiene que ver con la propia planta permanente de trabajadores de cada una de las áreas del Consejo, como también todo lo que impacta en términos de la atención de los vecinos y vecinas, lo que tiene que ver con la solicitud de los reclamos y las ordenanzas que se impulsan, que en buena parte tienen que ver con solicitudes básicas de los vecinos, o en otra parte tienen que ver con necesidades o requisitorias que tienen las fuerzas vivas de nuestro municipio en términos de pensar el esquema empresarial, industrial, lo mismo las cámaras de comercio, lo mismo lo que tienen, lo que necesita el intendente, las herramientas de gestión que necesita el equipo del intendente para poder llevar adelante las políticas públicas que pensaron o que se piensan en la diaria, ¿no? El diálogo, el consenso y la articulación es fundamental hoy. Sí, es imprescindible. Primero porque yo pienso, indistintamente del lugar que ocupo hoy en el Consejo Deliberante, pienso que la política se hace construyendo diálogo y articulación y generando consenso. En cualquier lugar donde me tocó trabajar o donde me tocó incidir en alguna acción política, siempre fue desde esa perspectiva, siempre lo hago desde esa perspectiva. Hoy en día en el Consejo Deliberante es imprescindible. Nosotros, si bien tenemos un bloque mayoritario, digamos el bloque del oficialismo, hoy en día son 3 bloques, conformados por el bloque de Unión por la Patria, más el bloque del PJMF, más el bloque del Frente Renovador. 9 bloques hay. En total tenemos 9 bloques. El oficialismo, en sus variantes, en total sumamos 13 concejales. Lo que pasa es que vos igual, para la vida administrativa, la vida diaria del Consejo, necesitas el consenso con la oposición. No es, nosotros hacemos las cosas solas porque tenemos mayoría y chau. Primero que no es así, después que, también la oposición tiene sus propuestas, sus planteos. ¿Hay un buen diálogo igual?
sí, nosotros en general hablamos, yo tengo buen diálogo con todos los presidentes de bloque y con todos los concejales y concejalas de la oposición. Incluso con referentes políticos que no están en el Consejo Deliberante, pero son parte de los equipos que cada grupo de la oposición tiene, y más allá de las diferencias que tienen ellos, entre ellos, yo tengo diálogo con todo el mundo en ese sentido. Bueno, siempre Silvia es muy querida en el ambiente, es muy trabajadora, muy respetada, y siempre fuiste de consenso. Claro, sí, bueno, yo no lo entiendo de otra manera, sí, ¿no? La acción en general, ¿no? La política. La política en general, sí, sí. ¿Qué están impulsando? ¿Qué son las ordenanzas fuertes que están impulsando? ¿Cuáles son tus objetivos en estos meses que estás transitando? Mira, el primer objetivo que tenemos ahora es poder darle curso a una herramienta que para mí es muy importante en el marco de la gestión, que tiene que ver con el presupuesto. Nosotros no logramos en diciembre, por diferentes situaciones, llegar a votar esa ordenanza. Yo creo que es una herramienta para el oficialismo, para la oposición y para los vecinos y vecinas de Morón, que es saber a dónde va el dinero que ingresa al municipio y cuál es la distribución que pensó el equipo de gobierno. Y para mí eso es fundamental para seguir pensando, ¿no?, en cómo las partidas presupuestarias forman parte del entramado de la vida cotidiana de los vecinos. ¿De qué manera? ¿No? Y si no tenés un presupuesto claro y un presupuesto prorrogado y qué sé yo, me parece que tenemos la posibilidad, hay que votar y dar esta herramienta y cerrar el ciclo de dificultades con este tema. Para mí esa es la primera cuestión. Después estamos trabajando en algunas ordenanzas que tienen que ver con esquemas de construcción, estamos trabajando en ordenanzas que tienen que ver con moratorias que varios vecinos han solicitado. Tenemos intenciones, bueno, ayer arrancamos al interno del Consejo Deliberante con la ley Micaela. Sí. Para mí es fundamental que nuestros trabajadores y trabajadoras y todo el bloque político del Consejo sepa cómo accionar en una situación de violencia por motivos de género, cuáles son los recursos municipales. Lo vengo impulsando desde que asumimos, a mí me tocó asumir en el 2020, en marzo del 2020, con la pandemia, con Jorge Laviusa como presidente del Consejo. Con él trabajamos un montón lo que tenía que ver con la capacitación interna, por un lado de concejales específicos en relación a la gestión legislativa, pero también con nuestros trabajadores y trabajadoras en lo que tiene que ver con el desarrollo de las tareas dentro del Consejo y la formación, ¿viste? Esta idea de la formación permanente para mí es clave. Mucha gente trabaja en el Consejo, no solamente concejales, sección administrativa. Sí, tenemos una planta de 200 trabajadores, entre el bloque político y personal, digamos, de diferentes áreas, sí, desde la mayordomía hasta el área legal y técnica o cualquier otra de las áreas que incorporan el personal del Consejo, ¿no? Sí, y la defensoría también depende de nosotros. La defensoría del pueblo, de la calle Mitre, estamos llevando adelante un trabajo importante con el defensor del pueblo, con el equipo de él, porque primero nosotros tuvimos muchos concejales nuevos con esta camada de concejales. Sí. Entonces hicimos una primera capacitación en marzo para que todos los concejales y concejalas conozcan las herramientas que tiene la Defensoría, sí, porque más allá de ser oficialismo o ser oposición, conocer esas herramientas que a la persona que gestiona todos los días con el vecino le sirve. Es que hay que procurar y siempre tener foco en pos del vecino, de las herramientas. Sí, y de hecho cuando ellos plantearon en esa presentación, contaron que muchos de los concejales de la oposición usaban habitualmente la Defensoría, iban, ¿viste? Bueno, está bueno eso porque tiene que ver con las herramientas que tiene a disposición el entramado municipal, más allá de cuál sea el área específica. ¿Está a disposición el Estado? Bueno, que el vecino lo sepa. ¿Desde que asumiste hoy has cumplido algún objetivo puntual? ¿O estás trabajando? Estoy trabajando en muchos objetivos puntuales, he logrado la fiscal impositiva en diciembre, eso fue muy bueno, terminamos de conformar las comisiones, eso. En las tareas concretas, ¿no? Yo creo que a mí si vos pensás, bueno, ¿qué te gustaría en el largo plazo? Me gustaría poder fortalecer los esquemas de capacitación permanente, que nuestra planta de trabajadores tenga, aunque sea mínimamente
vaya construyendo una profesionalización en las tareas que realiza, que la administración esté ordenada, que funcione correctamente, que no importa si estoy yo o viene otra persona, que el circuito esté andando, ¿no? Y como debería. Sincronizado. Y que, por supuesto, creo que la situación, a mí la situación que me preocupa mucho tiene que ver con respecto a lo salarial de nuestros trabajadores y trabajadoras del Consejo. Es un tema que vengo laburando con la gente del sindicato para ver qué opciones encontramos. También porque, bueno, se cambió hace poco el modelo de categorías, se incorporó el SICAMOR, que tiene funciones diferentes y agrupaciones diferentes. Creo que hay algunas cuestiones que hay que hacer en relación a eso, pero para mí lo central es que la gente sepa que el Consejo está abierto a la población, ¿viste? Sí. Y a mí me gustaría cuando, si vos decís, bueno, de acá, si no te echan antes, de acá a 2 años, ¿cuál sería tu objetivo? Bueno, pero ¿cuál sería tu objetivo? Para mí me gustaría que la gente de Morón, nuestros vecinos, conozcan lo que sucede dentro del Consejo y encuentren en el Consejo un lugar de pertenencia y de participación. Totalmente. Que se puedan apropiar del espacio. Me parece que eso, en esto que por ahí hablábamos antes de iniciar la nota, que tiene que ver con cómo pensamos la participación de la gente en las acciones de la política, ¿no? Nosotros en el Consejo hemos presentado libros, tenemos el otro día hicimos en el marco del mes de la mujer y la memoria una jornada de poesía. Qué sé yo, me parece que tenemos que encontrarle la vuelta a que ese espacio que es la casa de la democracia, que es la casa de la democracia local, nuestros vecinos y vecinas se sientan identificados y sepan que pueden ir. Que es un lugar accesible. Antes que arranque Gustavo, que no lo queramos más. Te llevo más a la política, claro, estoy esperando. Estoy esperando, anota todo. Claro, ¿cómo ves a la gente con respecto a la política? ¿Qué pasó entre el vínculo, o qué pasa entre el vínculo hoy entre los políticos y la sociedad? Yo creo que que es una relación compleja. Encuentro en algunos grupos como mucha apatía, en otros grupos no tanta. También encuentro gente que tiene ganas de participar y de hacer. Hay gente que tiene indiferencia, gente que toda la vida tuvo indiferencia con lo que pasa en la política. Yo voy y voto, te dice y nada más. Pero que vos votás o cómo votás impacta en tu vida cotidiana. Hay mucha gente que no va a votar, ¿viste? Estas últimas elecciones tuvo un porcentaje, creció creo que un 3% la cantidad de gente que no fue a votar. Yo lo que creo es que después hay otros espacios donde la gente no tiene esa apatía que vemos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, las cooperadoras escolares. Y justo viene después nuestra colega Mabel del Consejo Escolar, pero las cooperadoras escolares son un lugar donde la gente igual trabaja gratis, se compromete, va entre semana a cobrar la cuota, hacer el papelito, hace la feria del plato, se involucra de una manera, un montón. Y eso también tiene que ver con la acción de la política. Por ahí no es la política partidaria, pero es política, porque en definitiva lo que estamos haciendo cuando trabajás en una cooperadora escolar y donás tu tiempo al bien común es construir en algún punto una mejor comunidad. Totalmente. Entonces me parece que, y a veces lo ves y decís, porque esto, te dicen esto, en política, no, hay gente que no se compromete, pero hay gente que se compromete en la medida de sus posibilidades también. Se construye ciudadanía, totalmente. El camino es involucrarse. Pero desde ya, yo no te voy a decir otra cosa. Pero para mí es por ahí. Considero, como vecinos, que es involucrarse. Es difícil de convencer. Es difícil de convencer cuando por ahí tenés ejemplos nacionales que no son los ideales, digamos. El tema del compromiso también es un efecto contagio. Claro. Sí, y yo creo que igual también tiene que ver con cómo te va interpelando la vida, ¿no? Cómo te va interpelando las diferentes situaciones que uno vive. Cuando uno llegas a la escuela y en la escuela encontrás que falta una cosa o falta la otra, que son cosas, son tonterías, ¿me entendés? Arreglar 2 bancos y conseguir un papá, que eso sucede, porque sucede en el aula, porque
también esta idea que nos quieren decir y nos quieren meter en la cabeza de que está todo perdido, de que no hay salida, de que no hay camino alternativo, digo, siempre el camino alternativo es la comunidad y la solidaridad. Y siempre el camino alternativo existe, más allá de lo que digan los grandes medios de comunicación, más allá de lo que quiera transmitir, digamos, determinado sector de gobierno, pero digo, en la cotidianidad eso existe, porque existen las personas. Y vos tenés gente que te va a decir, no tengo ni 5 minutos. Y gente que te dice, mira, yo no tengo 5 minutos, pero quiero pagar la cuota, hacer esto, hacer lo otro. Te lo puedo mandar a vos, me lo transferís, me decís cómo se hace. Digo, y de alguna manera se va resolviendo y se va encaminando. Yo creo que la centralidad tiene que ver con encontrar a cada persona el lugar en el que se siente cómodo para participar. Y no siempre es la política partidaria. Hay un montón de gente, mira, nosotros venimos desarrollando la experiencia de la Escuela de Oficios acá en Morón, que no tiene que ver con el Consejo Deliberante, que es una cuestión que venimos desarrollando desde lo partidario. De mujeres. Ni siquiera es de mujeres, es general, sí, pero tenemos muchas mujeres. Bueno, tiene que ver también con contextos de época y demás. Ahora, la realidad es que hay un montón de gente que colabora con la Escuela de Oficios ad honorem, porque le interesa la propuesta, porque se quiere sumar a hacer algo ahí, y no está viendo quién es la cara de. Digo, está participando y encontró ahí un lugar donde se siente contenido y acompañado. Sumar un granito de arena de cada uno del lugar que le toca, y estamos todos en el mismo, como digo, nadie se salga solo, estamos todos en el mismo barco, todos queremos vivir mejor, todos. Yo en ese sentido, ¿viste? Tal vez es una política más, creo que espacios como las cooperadoras, lo que es más comunitario, reconcilie la política con la cercanía. Porque, a ver, el papá que se acerca va a arreglar o va a pintar la escuela del nene. Sí, total. Va a arreglar el banco de su propio hijo. Entonces creo que recupera algo que por ahí la política macro, la política, que con letras de molde ha perdido en cierto punto. Sí, pero yo creo igual que es una cuestión que, digo, también está esta realidad. Digo, vos tenés la cooperadora escolar, una escuela que tiene 300 pibes, y en la cooperadora somos 20. Sí, claro. Cierto. Digo, eso pasa, pero digo, para mí esta idea que intenta el gobierno nacional de decir, bueno, está todo mal, no hay salida, los anteriores hicieron todo mal, vinimos nosotros, somos los mejores, que son los mejores con el 3% de Karina, con la situación de las personas con discapacidad, ¿no? Con la situación de los créditos hipotecarios, digo, todo lo que ya escuchamos todos estos días, digo, me parece que tampoco son lo mejor, y me parece que esa idea que nos quieren vender de que no hay más nada, y yo no la compro. Digo, yo creo que no es así, creo que la gente igual, en su medida, en la posibilidad que tiene, se ordena, trata de participar, trata de estar, hay que encontrar la idea, digamos, la manera de que eso se encauce, y si yo soy partidaria, y, o sea, estoy convencida de que claramente no nos salvamos solos, de que claramente esto es en comunidad, y que lo que nosotros tenemos la obligación de hacer, cada uno que por ahí tiene un rol de representación o tiene un lugar de participación específico, es contagiar, sumar, empujar y contener. En un momento donde la vida se nos ha hecho a todos muy difícil. Si bien te llevo por ahí más a la política local, es imposible soslayarlo. Digo, yo me imagino, vos vivías tranquila, un poco más tranquila, como funcionaria provincial, con tu responsabilidad, pero bueno, no con el día a día de la política local. Asumiste un cargo muy importante de presidente del consejo, lo venís haciendo, como decís, a punto de cumplir 4 meses, y te encontrás con un bloque oficialista que implota. ¿Cómo vas manejando esa cuestión? Porque digo, recién lo comentabas, hay ordenanzas muy importantes, está el presupuesto pendiente y muchísimas cuestiones por resolver, que son herramientas fundamentales para el Ejecutivo Comunal, con un oficialismo que hoy es más complejo que la oposición. Sí, yo no sé si es más complejo que la oposición, es complejo, no sé cuánto más complejo que la oposición. La oposición tiene 6 bloques políticos, nosotros solo 3. Claro, sí, en eso le gana. Ahora tenemos 3. Mira, yo creo que por eso te puse. Claro, todavía somos solo 3, locos. En cualquier momento nos peleamos entre nosotros. Mira, yo creo que es parte de un proceso que, en términos personales, yo soy el Frente Renovador,
creo que la discusión nos excede completamente a nosotros como espacio político. Es una discusión que tiene que ver con las cuestiones del equipo que asumió el gobierno en diciembre del 2019. Digo, la fuerza política en ese momento de Nuevo Encuentro es quien plantea, quien define al intendente y demás, y bueno, y ellos tienen sus situaciones. Han tenido una discusión que a mí, la verdad, no me compete hablar del tema porque yo no soy parte de este espacio político, ni del espacio político del intendente, ni del espacio que hoy conforma el intendente, ni del espacio político del sabatelismo. Yo tengo mucho respeto por compañeros y compañeras que conozco de ahí de hace muchísimos años, de cada uno de los grupos, porque es lo que corresponde y porque además yo con muchos de ellos me conozco hace 20 años, y yo respeto sus diferencias, profundamente respeto sus similitudes y sus diferencias. No vengo acá a hacer una cuestión de defensa de ninguna situación. Sí, con los dos grupos que hoy conforman, con los tres grupos que conformamos el bloque del oficialismo, nosotros hemos llegado a las conversaciones y a los acuerdos para poder llevar adelante las mejores gestiones posibles. Y eso implica conceder, implica sentarse y consensuar, y sí, implica todo eso. Bueno, una parte me tocará hacer la mía, otra parte me excede completamente, porque son acciones que se resuelven en otro lugar. Hay un buen vínculo con el intendente. Sí. Nosotros yo tengo un buen vínculo con el intendente y con el equipo de gestión del intendente, como tengo buen vínculo con Diego Espina y el equipo que acompaña a Diego en el Consejo Liberante. Digo, con Daniela trabajo todos los días, y más allá de las diferencias que podamos tener en términos más políticos. Coincidí, Sibila, con lo que dijo acá mismo hace una semana Agustín Ramponelli, que fue un blanqueo un poco de una situación ya de hecho, que no había reuniones de bloque, que era una situación que venía de arrastre, digamos. De esto de separar los Claro, exacto. Sí, a mí lo que pasa es que a mí me toca subir con el bloque así. Claro. Yo no venía, yo soy concejala desde el 5 de diciembre. Claro. No estuve previamente en el Consejo Deliberante, como sí un montón de otros concejales que mantienen su mandato, o que, como Agustín, había pasado en varias oportunidades por el Consejo. Entonces yo la experiencia de si funcionaba bien, funcionaba mal, tengo mis apreciaciones de cómo yo haría las cosas en determinado momento, pero no soy quien para juzgar. Sí, por ahí hubiéramos esperado, o se pensaba, cuando hablábamos, incluso cuando después me tocó hablarlo con cada uno de los espacios, esperábamos que sea de otra manera y qué sé yo, pero tampoco a mí me corresponde juzgar las acciones políticas del resto. Yo puedo juzgar las mías. Lo que nosotros sí en ese momento hicimos, una cosa que ya habíamos avisado, porque tampoco es que nosotros nos salimos de la galera con una cosa rara. El mismo día que yo asumo la función de presidenta, el 10 de diciembre del 2025, cuando nos juntamos con Diego Espina y cuando nos juntamos después también con Lucas Gui, nosotros le planteamos a todo el mundo cuál era la posición del Frente Renovador en ese escenario. Si hay dos bloques políticos, y va a haber tres bloques políticos, porque nosotros no podemos, nosotros tenemos ahí la función de gestionar el Consejo. De la misma manera que el Ejecutivo quisiera que nosotros estuviéramos, mi compañera y yo, que somos las concejalas del Frente Renovador, estuviéramos dentro del bloque político del Ejecutivo, de la misma manera Nuevo Encuentro nos pedía lo mismo. A nosotros estar en una o en otra situación nos implica imposibilidad de poder consensuar con ambos, porque es muy difícil esa dinámica y no se venía pudiendo resolver de la manera más armoniosa posible. Entonces hay un punto donde, nosotros no, era parte de lo que estaba acordado. Cuando se asume la discusión de quién va a ser la presidencia del Consejo Deliberante, se asume la discusión sabiendo esto también, porque no es que yo salí por el costado y Marinucci nunca lo había hablado ni con el intendente ni con Martín Sabatella. No, esto estaba completamente hablado. Y nosotros ahí, el compromiso nuestro es la tarea de la gestión y llevar adelante esa gestión. Después, podemos coincidir o no en las formas de uno, de otro, son todas cuestiones que van en un segundo plano.
Lo importante hoy es, más allá de la manera en la que está compuesto el bloque oficialista, que me parece que hoy lo importante es poder seguir trabajando en los consensos necesarios para gestionar en pos de nuestros vecinos y vecinas. Eso es lo que rige el comportamiento. Después, si hay 2 bloques, 3 bloques, 5 bloques, bueno, ya queda en otro escenario que por ahí tiene más que ver con estas ideas o con estas cuestiones más de fondo que están puestas en algunas miradas de las acciones de la política. Pero todos, y si vos, creo que todos los concejales del oficialismo, y no me equivoco en esto, pensamos que el adversario principal hoy es el gobierno nacional, es este Estado que está gestionando en contra de las mayorías de los argentinos y las argentinas, y en realidad, más allá de las diferencias que pueden marcar tener un bloque o tener 2 o tener 3, lo que está de fondo es, nosotros estamos acá de esta vereda, el que está en la vereda de enfrente es un adversario de las mayorías de la Argentina. Entonces, contra eso es contra lo que nos tenemos que organizar. Más allá o más acá de lo que pensemos, indiferentemente de si está bien la acción de Ramponelli, de partir el bloque ese día, en ese horario, de esa manera, con esa nota, o si está bien o no lo que hizo el Frente Renovador, o lo que hizo Nuevo Encuentro, convocando o no convocando, no tiene que ver con eso. Esas son diferencias que van en la diaria de la política. Lo que está de fondo es quién es el adversario principal. Traigo la última, Sibila, ya te dejo con Pau. La última del subbloque político. Sí. Pequeñas definiciones concretas. De cara al 2027, Martín Marinucci, intendente, Sergio Massa, gobernador o presidente. Sergio Massa es candidato a presidente, siempre. Me parece a mí que es el hombre más preparado que tiene la Argentina para ocupar ese lugar. Nosotros no llegamos a la presidencia en el 2023, en octubre del 2023, por muy poquitos puntos, 2,5 puntos, casi 3. Yo creo que hay una posibilidad de construir un consenso y de generar un esquema de gestión ahí. Y me parece que Sergio Massa es el hombre más preparado que tiene la Argentina para ocupar ese lugar. Después, ¿cuál va a ser definitivamente el lugar? Porque también ha pasado, vos lo hemos visto todos a Sergio, ser candidato a presidente y también ser candidato a diputado nacional. Me parece que en eso tiene un poco que ver con la dinámica, los consensos y los acuerdos políticos, que me excede a mí pensarlo ahora. Entonces, si vos me preguntás hoy, y sí, yo quiero que Massa sea el presidente de los argentinos, porque sé que vamos a estar mucho mejor de lo que estamos si tenemos un presidente como él. Y en términos locales, bueno, yo trabajo con Martín Marinucci, no te voy a decir otra cosa. Para mí, la posibilidad de pensar en un Martín Marinucci intendente en Morón para el 2027 no solamente es posible, sino que es realizable, y además creo que es en el marco de esta situación concreta y objetiva que se da, ¿no? Porque Martín lo dijo muchas veces, si no hay reelección de concejal, de intendente, y Lucas no podía renovar, él iba a ir por la intendencia. ¿Y si Lucas puede renovar? Hoy la ley no sale. Entonces, en el marco de que la ley no está, nosotros tenemos a Martín Marinucci, candidato a intendente. Después habrá que ver cómo termina el resto, pero sí es una posibilidad. ¿Y cuál es la postura, justo me engancho con eso, cuál es la postura del Frente Renovador en provincia con respecto a esa ley en particular? Es una postura histórica que tiene que ver con, nosotros fuimos parte del espacio político del Frente Renovador, en la legislatura provincial fue quien presentó originariamente la ley de la no reelección de los intendentes. Claro. Y tiene que ver con pensar la renovación política en cada uno de los lugares. No solamente los intendentes, sino también los concejales. Vos fíjate que nosotros acá, cuando el primer compañero que tenemos con capacidad de poder ser reelegido como concejal es Jorge Laviusa, y él podría haber ido siendo presidente del Consejo Deliberante en el año 21, haber ido por la reelección, y fue el compañero que se bajó la lista. Entonces, nosotros en eso tenemos una forma de entender la política. Ninguna de nuestras diputadas nacionales tuvo más de 2 mandatos consecutivos. ¿Y van a ser coherentes con ese mandato? Somos coherentes con ese mandato, y eso es lo que venimos conversando en la provincia de Buenos Aires. De hecho, vos te puedes fijar en cualquier compañero nuestro de la provincia de Buenos Aires, ninguno tiene más de 2 mandatos consecutivos. Tiene que ver con una lógica de cómo entendemos nosotros la política, en términos de participación, de renovación y de acción concreta.
Y por eso es que se constituyó la ley en su momento y se sostiene en el propio espacio, porque nosotros tenemos compañeros y compañeras valiosísimos, muy, muy, muy valiosos, que han tenido experiencias en la Diputación Nacional, en la Diputación Provincial, en la legislatura de las provincias del interior, y sin embargo, en ninguno de ellos ha estado más de 2 mandatos en su lugar. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Lo mismo digo. Gracias por la invitación. Sigan trabajando fuerte y nada, te recibimos en cualquier momento. Bueno, dale, bárbaro. Y a disposición para lo que necesiten del consejo. Gracias. Gracias, Silvia.